Hola, probando. ¿Cómo están? Bienvenidos a este meetup de la comunidad Android de Santiago. Estamos viendo... ¿Pruebo? ¿Sí se puede? Pasa que quiero compartir mi pantalla para que vean el código. Y... sí, ahí sí. De ahí lo comparto. Ya. La charla que les traigo hoy se llama JetBrains Compose. Es un nombre bastante peculiar porque también se le conoce como Compose Multiplatform o Compose Multiplataforma. Lo primero es... Esto se está apagando. Parece que no le queda mucha batería. Ahí sí. ¿Se apaga solo? Igual puedo hablar fuerte. Igual intento así como esto. Se apaga. Probando. Ahí sí. Bueno, me presento. Soy desarrollador desde el año 2008. Ahí me tocó desarrollar aplicaciones en .NET. Esa fue mi primera etapa en mi carrera profesional. Después, el año 2011, entré al mundo Android. Y de ahí me he quedado en ese mundo. Android con Eclipse, con Java. El año 2019 no fui claramente de los primeros que adoptó Kotlin, porque nació el 2017 para Android. Pero ahí, desde que ahí me acompaña en mis desarrollos Android con Kotlin. Jetpack Compose lo empecé a conocer el año 2021. Kotlin Multiplatform el año pasado. Ahí empecé a jugar con esa tecnología. Y con Kotlin Compose Multiplatform empecé este año, no hace mucho. Y eso es lo que les traigo hoy, el conocimiento que he adquirido en base a los proyectos que me ha tocado desarrollar. Me gusta jugar KOF 98, soy súper fanático de ese juego, lo juego en arcade online por si a alguien le gusta, podemos jugar. Y me gusta hacer graffiti cuando tengo tiempo libre, así que hace rato que no hago graffiti. Pero es porque estamos ocupados. Un poco del contenido que vamos a ver, primero vamos a ver Kotlin, después Compose, después vamos a entrar a lo que son los enfoques de multiplataforma. JetBrains Compose, la demo, que ahí para eso está el computador acá, y para terminar con una sesión de preguntas. Kotlin, como todos conocen, nace el año 2011 por medio de JetBrains. Lo utiliza para desarrollos de la compañía y saca una versión estable el año 2016, o sea, estuvo harto tiempo siendo utilizado por JetBrains, dándole forma hasta que se logró, creo que es la versión 1.5, que se logró una versión estable para poder ser utilizado para otros proyectos. Ahí se ve cómo crece Kotlin para la adopción de Android, que el año 2017 se anuncia en la Google I.O. como el lenguaje preferido para desarrollos nativos en Android. Nosotros hasta esa fecha solo utilizábamos Java, así que fue una gran noticia. Ese mismo año JetBrains saca lo que se conoce como Kotlin Native y saca el plugin de Kotlin Multiplatform. O sea, fue un año bastante movido para Kotlin y Kotlin Multiplataforma. Siguiendo en la línea del tiempo, el año 2019 nace lo que se conoce como Jetpack Compose, que esto es creado por Google para poder crear interfaces declarativas en aplicaciones modernas. Así se declara en la documentación oficial. Y JetBrains, tomando este proyecto, de hecho, Compose Multiplatform es un fork de Jetpack Compose, nace con la versión para escritorio. O sea, nosotros por medio de un código creado en Jetpack Compose, con esta tecnología podíamos generar un binario para Android y para escritorio. 2021 nace para web y 2023 para iOS. Sale la versión alfa. ¿Ya? O sea, igual... Algo que Compose Multiplatform tiene es que algunas plataformas se encuentran en etapas previas a release. En web están en alfa, en iOS están en beta. Así que igual hay algunos temitas que todavía no se resuelven, pero está bastante poderosa esta tecnología. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen Jetpack Compose, es gratis. Literalmente, al ser basado en Jetpack Compose, se hace igual. Y... bueno, el compromiso, después vamos a profundizar en eso en cuanto a los releases de JetBrains Compose o Compose Multiplatform. Por ahora me estoy adelantando.
Entonces, cuando nosotros creamos un proyecto para Kotlin Multiplatform, lo recomendado es utilizar el wizard de la página que te permite crear proyectos multiplataforma. Te pregunta si el proyecto que tú quieres crear va a ser basado en Jetpack Compose para Android. En iOS te hace la pregunta si quieres crear la interfaz compartida, ahí dice Share UI, por medio de Compose Multiplatform, y ahí es donde entra JetBrains Compose. O si quieres crear la interfaz por medio de Swift UI. Eso es para mantener lo que es la experiencia usuaria en la plataforma de iOS. Te ofrece la opción de desktop, de web y de servidor. La de servidor no la he profundizado, pero sí la he estudiado y promete bastante. Para ser honestos, el ecosistema de Kotlin está creciendo mucho. Hay muchos commits mensuales que se están incluyendo en este proyecto y está tomando mucha forma. Yo personalmente lo estoy viendo y promete bastante. Entonces, existen dos enfoques. Uno es el cross-platform, que es el que incluye Compose Multiplatform, que es el primero que se ve en la imagen. Y el minimalista pueden ser dos. Uno que se comparte la presentación, donde puede ir el controller, el presentador, el viewModel. Dominio, donde van los casos de uso y los clientes, y lo que es data, que es ya la conexión a la API o utilizar SQLite o settings, que vendría siendo como shared preference para persistir datos. Ese sería como un enfoque minimalista donde la UI se crea en los clientes que uno elija. Por ejemplo, en el caso de Android podría ser XML también. No necesariamente tiene que ser Jetpack Compose en el enfoque minimalista. Y el otro, que es un enfoque mucho más reservado, que es crear módulos compartidos, módulos que vendrían a ser un equivalente a AR o una dependencia de Swift, para poder tener pequeñas lógicas de código que se puedan reutilizar en distintas capas. Yo no he hecho ese, fui al principio con un enfoque minimalista, solo seleccionando, dejando la interfaz gráfica de iOS en Swift UI. ¿Ya? ¿Qué les puedo contar de esta experiencia? Enfoque minimalista para mí. Bueno, al principio hice el Splash, una feature que toda aplicación tiene, donde me tocó interactuar con Swift UI y todo bien. La verdad es que cuando uno desarrolla una aplicación con esa tecnología puede entrar a Swift y a Swift UI. La sintaxis con Kotlin es bastante similar. Así que uno puede igual hacer cosas. ¿Cuál fue el problema? Que, bueno, mi deseo por querer avanzar en un proyecto y estando solo, ya después empecé a crear el registro de usuario, todo esto con Firebase, utilizando Firebase como server. Me empezó a dar pereza hacerlo en Swift, porque en Jetpack Compose ya lo hacía bien, pero después tenía que hacerlo en Swift. El registro, el login, el home, y ahí empezamos a agregar muchas clases y tiempo de desarrollo que me ofrecía este enfoque minimalista. Como no tenía tanto tiempo y estaba solo, y Compose Multiplatform por otro lado crece y hay un compromiso detrás por medio de JetBrains y Google, me pasé este año a Compose Multiplatform y la verdad es que es súper lindo darle play y verlo en iOS y darle play y verlo en Android utilizando JetBrains Compose. Y ese es el plus de esto. Ahora, recomendaciones. Me tocó al principio ser ambicioso y poner Android, iOS, Desktop y Web. ¿Sí? 4 plataformas al tiro, así, vamos a darle play. Me topé con cómo podía, por ejemplo, integrarme con Firebase en Desktop o en Web. Y también me toqué con mucha notación experimental. O sea, cosas que hoy día están todavía en fase de pruebas, cosas que fallan, errores en tiempo de ejecución. Y eso me hizo retractarme un poco de la ambición de mi proyecto y seleccionar solo Android y iOS, con un enfoque cross-platform, con Compose Multiplatform, pero solo para Android y para iOS. Y ahí sí me fue un poquito más sencillo. De hecho, si ustedes ven los pull requests que se hacen en Compose Multiplatform, muchas de las mejoras son de iOS, y es porque en el fondo se le está dando más importancia a iOS. De hecho, si ustedes ven acá, Web es 2021 y iOS 2023. O sea, iOS vino después, pero hoy en día iOS está en beta y Web está en alfa. Entonces eso habla un poco de las fuerzas que está poniendo JetBrains para que esto salga.
Entonces, enfoque minimalista, ya mencioné, se puede reutilizar la lógica de negocio, las conexiones a la API, el almacenamiento de la data y la interfaz gráfica se hace en los clientes que nosotros estimemos convenientes. Y el enfoque mucho más minimalista, que es cuando ya se crean módulos compartidos. De hecho, eso es lo que hoy día se puede apreciar en un proyecto así. Esta es la estructura de proyecto de un enfoque minimalista. Tenemos un módulo que se conoce como Compose App, que en Android es equivalente al módulo App. Si ustedes lo miran es igual. Bueno, no es idéntico, pero tiene la actividad que contiene la función Composable principal que se llama App. Eso es lo que nosotros vemos en Jetpack Compose. Tenemos la carpeta de imágenes y tenemos el manifest. Además de ese módulo, tenemos un módulo compartido donde tenemos la carpeta Common, la carpeta Android Main y la carpeta iOS Main. ¿Qué puedo mencionar de esto? Bueno, al principio yo pensaba que al desarrollar en iOS Main estaba en un contexto como estaba casi en Xcode. Casi podía escribir Swift directamente ahí, pero la realidad es que eso es Kotlin Native. Entonces, no es tan directo, no es como que yo realmente esté en Xcode desarrollando, sino que estoy en otro contexto. Entonces, ahí igual me topé con muros, porque no funcionaban las cosas como yo pensaba, que eran más sencillas. Y esos serían como los módulos compartidos. En Common está lo que se reutiliza en las distintas plataformas y van a haber casos, por ejemplo, el ejemplo que uno crea en Wizard, te dice, hola Compose y la versión. Esa información la saca desde esas clases, porque por medio de Kotlin Native yo puedo obtener esa información. Pero existen cosas que no están soportadas por Kotlin Native y donde directamente tenemos que escribir en Swift. Hay cosas que no están soportadas, que sí o sí tenemos que nosotros desarrollar. Y ahí es donde podemos utilizar ya como último recurso un principio Solid que se llama inversión de dependencias, donde nosotros por medio de una interfaz y utilizando inyección de dependencias podemos crear una clase que nos permita el comportamiento que necesitamos para los módulos comunes. Eso sí lo hice, jugué un poco con eso y funciona. Y por último tenemos un módulo que es iOS App, que eso ya es el proyecto en Xcode. O sea, si ustedes quieren desarrollar en multiplataforma y quieren soportar iOS tanto escritorio como el dispositivo, sí o sí necesitan un Mac. Así que ese proyecto se abre con Xcode. Dado estos Shared Modules que existen desde el año 2017 más o menos, cuando se crea el plugin multiplataforma, hoy día, bueno, este link me lo dio un amigo, se llama Awesome Kotlin Multiplatform, vendría siendo como el Android Arsenal de Multiplatform, un compendio de todas las bibliotecas que hay en GitHub, categorizadas y con la nota de GitHub. De hecho, si ustedes se fijan, por ahí dice Service SDK. Si ustedes pinchan ahí van a encontrar los de Firebase, Kotlin Firebase. Se las presento porque les va a servir bastante. Hay muchas bibliotecas que ya están creadas. Una de las que utilicé, por ejemplo, fue Settings, que es como el Shared Preference, pero de multiplatform. Otra que utilicé está SQLite, que es para poder almacenar datos en bases de datos relacionales. Y así hay bastantes bibliotecas que podemos utilizar. Les dejo la página para que puedan buscarla y así mirar cuántas bibliotecas ya existen que puedan ser utilizadas en sus proyectos. Tienen que fijarse si soportan desktop, si soportan web, porque eso también es importante. Yo por eso me fui por Android y iOS, porque al ser ambicioso podemos llegar con un muro, puede ser que funcione en Android, en iOS y en escritorio se caiga, me pasó. Entonces ahí tienen que ser bien cautelosos con eso. El cross-platform ya es utilizar Compose multiplatform y todas las capas son comunes. O sea, en la estructura de proyecto que ustedes ven acá, ven esta carpeta common, voy a apuntar, vendría siendo el código común. Ese vendría siendo el módulo shared, que después se referencia como un módulo, es como cuando al principio de los tiempos utilizábamos los jars o los AAR, libs. Así funciona, o sea,
Es como se genera un binario y es el binario que se referencia en Xcode, por ejemplo, para poder levantar ese código común en un contexto iOS. Entonces, en cross-platform, la estructura desaparece el shared, es como una fusión, como que si ustedes miran el Compose App y el shared y lo fusionan, terminan con la estructura de Compose Multiplatform, donde también tiene la estructura del common para poder hacer uso de iOS nativo y Android nativo. Otra cosa importante que al principio del tiempo, cuando me metía a multiplatform, no existía, era el soporte de imágenes. Había, creo que se llamaba Moco Resource, una biblioteca de terceros que te permitía poder agregar las imágenes en común para ser utilizadas para las distintas plataformas. Eso ya está estable y se utiliza súper bien, yo lo estoy usando y funciona perfecto con JetBrains Compose. Y tenemos por otro lado el proyecto de Xcode. Entonces, esa es la estructura cross-platform, es más sencilla que la enfoque minimalista. Y acá para cerrar, JetBrains Compose nace de Jetpack Compose, es un fork literal. Si ustedes se van a GitHub se van a dar cuenta de eso. Y el compromiso está que lo que Jetpack Compose saca, JetBrains Compose lo saca de 1 a 3 meses después. ¿Por qué se demora ese tiempo? Porque tiene que sacarlo para las distintas plataformas. Entonces hay que probarlo. No sé, saca un nuevo componente de material en Jetpack Compose. En 3 meses lo podemos tener para desktop, iOS y web. Entonces eso es lo que promete en el fondo la comunidad. Y a la fecha van súper bien. O sea, nada que decir. Constraint Layout no está dentro del contexto de Jetpack Compose, por eso no existe el Constraint Layout en JetBrains Compose. Existe una biblioteca creada por un tercero, pero no existe como oficial. Y no está en planes tampoco de ser soportados porque el compromiso está con Jetpack Compose. Y bueno, ahora viene la demo. Antes de mostrar la demo, no sé si tiene alguien alguna pregunta, duda que quisiera comentar, porque igual siento que fui como rápido. Si no, les muestro un poco el proyecto que estoy haciendo yo. ¿Nadie? Ya, perfecto. Ahora sí voy a compartir pantalla. ¿Dónde vamos a dejar esto? Consulta la parte de la UI, o la parte gráfica, ¿ocupas XML para hacer toda la...? No, al ser JetBrains Compose o Compose Multiplatform, la sintaxis es exactamente igual a Jetpack Compose. Ahora voy a mostrar el proyecto y el código y lo vamos a ir viendo. Pero si tú quisieras usar XML, tendrías que irte con un enfoque minimalista y no seleccionar Jetpack Compose. Pero preguntaba qué ocupaba como para diseñar, no sé, la parte gráfica. Sí, Compose Multiplatform o JetBrains Compose son sinónimos, son nombres que tiene esta biblioteca. Acá, por ejemplo, hay un proyecto en Android que tiene un botón. Si yo lo cliqueo, me dice Hello Android 34. Y si lo hago en iOS, me dice Hello Compose iOS 17.5. Si yo analizo este código, ustedes lo van a ver acá. No, es este. Y a mí me gusta ver el proyecto con esta vista, que es el equivalente a las carpetas, pero genera bastantes carpetas. Acá tenemos Compose App. Esto es utilizando el enfoque cross-platform, o sea, no existe el módulo shared. Acá en Common te vas a dar cuenta que está esa imagen, que es la que se muestra, bueno, no se ve el preview aquí, pero es la imagen que aparece acá de Compose, está en SVG.
Y tenemos por otro lado la carpeta Kotlin, donde tenemos la función composable general, acá, app, utiliza el material team. Ese material team, si tú ves acá, ahí está, y lo que hace es una variable booleana, un column. El column vendría siendo como el linear layout. No sé si mencionaste los XML, estaban los layouts lineales. El column vendría siendo como un linear layout vertical. Tenemos un botón que tiene un texto que dice click me, que es el botón que ustedes ven acá, y que cuando este se cliquea, le cambia el valor a este remember, que es de tipo booleano, y lo niega, para que si es true es false, y caso contrario se oculta. Entonces, si tú te fijas, este código está en común, y en la parte de iOS no existe nada relacionado con la pantalla ni con los botones. Entonces estás reutilizando el código y generando una interfaz en iOS y en Android por medio de JetBrains Compose o Compose Multiplatform. Esa es la ventaja que tiene esta herramienta. Bueno, acá está agregando una animación, que es lo que hace que aparezca como ustedes ven que aparece. Y bueno, ¿qué puedo explicar acá? El saludo. Acá están creando, esto es como crear un objeto y llamar a una función. Acá no está usando inyección de dependencias. El proyecto que yo tengo es un proyecto que empecé hace aproximadamente un mes y también tiene esta práctica que es crear un objeto en una función composable. Lo ideal es utilizar un framework de inyección de dependencias que pueda crear los objetos. Así que ahí se los voy a mostrar algo gamberro. Acá está la imagen y ahí está la referencia a la foto. Se vendría siendo como el r.draggable que utilizamos en Android. Acá se llama res.draggable. Y el texto que dice compose con el saludo. Por otra parte, acá tenemos la tecnología del expect en common. Tenemos expect get platform y devuelve un objeto, que es una interfaz. Entonces, cuando uno declara un expect, eso te obliga a que los clientes que tú tengas que tener un actual. Entonces, en Android tenemos, en platform, tiene el mismo nombre con el .android.kt, donde dice actual y aquí se crea la versión de Android. Entonces, este es el código que te permite obtener el nombre que tú ves acá. Y lo mismo con iOS utilizando Kotlin Native. ¿Ya? Esto no es Swift ni estamos en un contexto de Xcode. Acá es Kotlin Native. Eso es súper importante. Al principio yo pensé que era como llamar a clases del mismo proyecto de Xcode, pero no es así. Y bueno, ese sería como el proyecto demo. Yo les voy a mostrar ahora el proyecto que estoy haciendo, un juego de cartas. Y ya, una de las cosas que leí hace poco en LinkedIn en relación con la comunidad de Kotlin Multiplatform es sobre el enfoque modular. Si bien al principio de los tiempos se recomendaba usar módulos y estos módulos ser publicados en un repositorio de código como Maven, hoy en día eso... me está reclamando por el detalle. Hoy en día eso genera tiempo de prueba, porque la vuelta es larga, generar un artefacto, publicarlo, por otro lado, ir a descargarlo y utilizarlo. Entonces, la recomendación que se dice ahora es compartan código. Compartan el código directamente. Y eso es un poquito lo que hice acá, pero sin saberlo. O sea, este proyecto yo lo hice antes de leer ese post. Y básicamente me facilita mucho el trabajo, porque tengo otro proyecto que en vez de carpetas son módulos. Cada módulo con su Gradle, con su dependencia, todo eso es tiempo de desarrollo. Y cuando son proyectos que están recién empezando o que yo estoy recién probando, no es necesario llevarlo directamente a Artifactory. O sea, eso hazlo cuando ya el proyecto esté en producción, cuando uno de los módulos se demore mucho en construir, porque eso también es tiempo de que el PC se quede pegado o tiempo del pipeline,
que está esperando en construir. Cuando eso pasa y son módulos que uno no toca, normalmente los módulos core uno no los toca, ahí sí te creo, te la doy. Súbelo a un Artifactory y lo descargáis. Pero si es un módulo de código que puede cambiar, que está vivo, lo recomendado, al menos por mí, es esto. Entonces, ¿qué es lo que hice yo acá? Bueno, definí dos carpetas principales, que son Platform y que son Features. En Platform agrupé todo lo que cualquier aplicación necesita. O sea, esa carpeta, si yo me la llevo a otro proyecto, me va a servir entera. Podría ser un módulo cuando ya esté estable, cuando ya la tenga refinada. ¿Qué es lo que tengo ahí? Bueno, mi Design System, que es como mis Custom Views. Tengo lo que es relacionado con Firebase. Me ocurrió un error en Xcode con la instancia, así que tuve que crear esa clase. Tengo el control del lenguaje. ¿Ya? Aquí hice algo bien interesante, que es por medio de una interfaz. Definí todos los strings del proyecto, el título, contributum, cancel button, email, email hint, error email, y generé una concreción para el español, para el inglés y para el portugués. Funciona súper bien, es rápido, lo he estado probando, se me ocurrió hacerlo así, funcionó. Todo lo relacionado con multimedia, todo lo relacionado con navegación, con presentación. Aquí tengo un Basic View Model, seguridad, configuraciones, temas, validaciones. Ya, acá las validaciones me las saqué de... A ver, tenemos el registro, tenemos el login, tenemos el perfil. 3 features distintas que vendrían siendo como 3 módulos distintos y en los 3 son las mismas validaciones. Por ejemplo, en el nombre agregué en el dominio un blacklist para que la gente no se llame, no sé, un garabato, una palabra que sea ofensiva. Yo agrego ese valor en una lista negra, entonces cuando me estoy registrando y escribo, no sé, hueón o un garabato, me dice, oye, esa palabra no está permitida. Listo. Zafé de que la gente utilice palabras que no corresponden y todo eso lo llevé a casos de uso. Si soy purista, mis view models no tienen if. ¿Por qué? Porque todo se lo delega a casos de uso. En un caso de uso, y la lógica está ahí, la ventaja de eso es que si yo utilizo un enfoque minimalista, desde Swift también puedo llamar a los casos de uso y toda la lógica ya viene dentro. Algo que hacía en el principio de los tiempos es que en el activity o en el botón generaba lógica if, lleno de if, validaciones, que la password tenga 6 caracteres, que tenga una mayúscula, una minúscula. Toda esa lógica yo la agregaba en las vistas. Al principio, porque así aprendí, creando todo en la vista. En los botones casi toda la lógica. Hoy en día, cuando uno ya sabe un enfoque más clean architecture, de separación de capas, eso se lo lleva a casos de uso. El viewModel que contiene el estado usa esos casos de uso y van a ver viewModel como los que tengo en los features. En los features, ¿qué es lo que tengo? Tengo el splash. Si ustedes ven el viewModel del splash, tiene un puro caso de uso. Pero este caso de uso, si yo entro, tiene 4 casos de uso. ¿Por qué? Porque valida si el dispositivo está securitizado, valida si la versión de la aplicación no existe una versión nueva, porque el splash es la pantalla de presentación. Si yo tengo una actualización forzada para esa versión del splash, yo lo mando al force update. Por eso está en el viewModel o en el caso de uso del splash. Si el usuario está logueado, ¿dónde hago esa validación de la autenticación? Para tirarlo al tiro al home y no al login o al registro. Y ahí, bueno, si tiene una partida pendiente, esto es un juego, entonces si yo creo una partida, la aplicación se cierra, entro al splash y veo que tengo una partida pendiente, lo tiro al juego, al tiro. Y todo eso por medio de casos de uso. Ahí están los casos de uso. Tengo el perfil, que también tiene dominio con casos de uso. Y acá tiene Firebase Firestore. Esto es para subir... bueno, este no lo estoy usando. Todavía no logro subir la imagen del perfil. Eso lo tengo en el backlog. Pero sí, por ejemplo, en el registro. Acá estoy usando el Firebase Out y el Firebase Firestore. Entonces, si yo me voy acá, ustedes pueden ver que estoy utilizando la autenticación de Firebase y además de eso estoy usando la base de datos de Firebase igual.
¿Cómo utilizo esto? Ahí están los usuarios que acabo de crear. Bueno, o que creo. Estos van quedando aquí. Todo esto lo hice por medio, ¿se recuerdan? El Kotlin Awesome GitHub, que vendría siendo el Android Arsenal de multiplataforma. Ah, no, pero este no es ese. Si ustedes buscan acá Firebase, se van a dar cuenta que existe... a ver, ¿dónde está? Aquí, Firebase Kotlin SDK. Es de terceros, no es el SDK oficial. Se basa en el SDK oficial, pero es un SDK de terceros. Y aquí están un poco los módulos que están soportados. Yo lo estoy utilizando y funciona bastante bien. Ahora vamos a ver la aplicación ejecutándose. Pero sí tuve problemas con desktop, así que me fui solamente por Android y por iOS. El CDK parece de Firebase no está para eso. Igual yo quiero lo mismo con Flutter. Ya. Obviamente quieres poner toda la arquitectura del mismo, ocupar todo, y el CDK no está soportado. Sí. ¿Por qué ocupaste un CDK de tercero y no el oficial de Google, por así decirlo? Porque, bueno, este me resolvió el problema sin tener la necesidad de tener la concreción en Android y en iOS separada de lo mismo. O sea, esto está basado en el SDK oficial, este SDK, y la alternativa era utilizar Cloud Functions. ¿Ya? Si tú utilizas Functions con Ktor, ahí sí soportáis para desktop, para web, para Android y para iOS, pero ya tendría que ir por el canal de HTTP. Entonces, con este se mantiene como el uso del SDK, pero ya lo hicieron ellos, solo por eso, para no tener que reinventar la rueda. Básicamente eso es por qué usé este SDK. Y bueno, le voy a dar play a esto para que lo vean. Este compu, si bien es un i9 con 16 GB en RAM, eso sí, para poder trabajar con Kotlin multiplatform necesitan un buen equipo porque se demora bastante en compilar. Mi sugerencia es, si van a crear interfaces, utilicen el preview de Compose. Y ojalá agreguen en las notaciones del preview los distintos dispositivos. Smartphones pequeños, smartphones normales, tablets de 7 pulgadas, tablets de 10, si es que le quieren dar soporte a eso. Esto fue lo más lindo de trabajar con Compose multiplatform, y es que básicamente hago una pura base de código y tengo ahí, mira, ahí lo voy a cambiar a portugués, a ver si alcanzo. Oh, se cayó. Ya, algo pasó aquí. Qué extraño. Acá igual lo tengo, ya lo tengo configurado aquí para no tener que levantarlo. Oh, se está cayendo, sí, pero pesado. Voy a hacer lo siguiente. Voy a desinstalar. Delete. Y aquí igual. Ya, primero vamos a cargar en Android. ¿Está intentando conectarse a Firebase y no tiene conexión o algo así? ¿Cómo? Como que intenta conectarse a Firebase, no consigue hacerlo. Puede ser. Ya, ahí cargo. Bueno, este es el login. Yo lo tengo configurado para que parta con mi correo y con la contraseña, que falte un puro carácter.
Ese es de puro perezoso que soy. Pero las validaciones, si ustedes se fijan, ahí hace el login, ya se está cayendo. Puede ser por Firestore. Veamos la configuración de permisos. Pasa que no, acá ustedes saben que hay reglas. ¿Cómo? Sí, pues. Quizás la fecha se cumplió, puede ser. Ahí está, pues. A ver. No es que no me haya pasado. Le vamos a poner el 8. Esto es pura pereza, porque hay que darle los permisos para no tener que hacer esto de dejar que cualquiera entre. Hice el publish, ¿cierto? Sí. Ahora debería funcionar, porque lo que estaba pasando es que cuando intenta leer el Firestore, me estaba rechazando la... Ya, y ahí, bueno, ya hay una partida en curso. Ya, este es un juego tradicional chileno que se llama La Brisca. La estoy desarrollando, así que espero poder sacarla pronto. Pero me gustaría crear una partida, mostrarle el proceso. Me voy a crear un usuario para que vean cómo la misma lógica funciona para... voy a tener que desinstalarlo, sí. Para los distintos proyectos. Ahora, esos rojitos que ustedes ven ahí, es una técnica que uso para ver los espacios que tengo, para poder hacer un desarrollo responsivo. Utilizo mucho el peso. Me gusta jugar con el peso, porque cuando uno le da los DP y se va a una tablet o a una tablet de 10 pulgadas, el espacio que hay es mucho mayor. Entonces, no lo recomiendo mucho. Lo ideal sería poder crear una pantalla para tablet, así como con las cartas más grandes, con otro layout. Vamos a poner Droides Santiago @ gmail.com. Entonces, por ejemplo, si yo pongo que me llamo CTM, no me deja. Ahí Homero J. Thompson. Vamos a poner Homero. Usuario Homer. Contraseña. Si se fijan, va detectando si la contraseña es débil, fuerte. Todo eso lo hice en Kotlin con un caso de uso, para poder reutilizarlo en Android y en iOS. Y ahí después me pide que me loguee. Droides. ¿Cómo le puse? Santiago, ya ni me acuerdo. Estoy un poco nervioso. Ya, entré. Ahí me logueé. Cuando me registro, como paso validación, lo tiro al login. Y ahí entra. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con iOS. Creo que no está instalada la aplicación. Esperemos que la batería me dé. Lo que me gustó de esto es que funciona realmente en tiempo real. O sea, si yo creo una partida, el cliente que está leyendo el snapshot del Firestore aparece como disponible. Entonces acá igual me voy a registrar. Voy a poner usuario 2 @gmail.com. Usuario 2. No me deja el nombre poner números. Tampoco aquí. Ya, usuario nomás.
Ya, entonces, si yo me voy acá y pongo 1 versus 1, que la brisca se juega 1 versus 1, 2 versus 2, o sea, la brisca más bacán. Si yo creo una partida aquí, me tira a barajar. La idea mía es que pueda hacer paquetes y ese tipo de cosas que se usa hoy día en la brisca. Entonces, yo creé el juego acá y aquí me tengo que unir. Entonces, acá me uno. Entonces, ahí estoy esperando que baraje. Si yo barajo, que hace lo que hace es tomar un arreglo de 40 posiciones por cada carta y hace un shuffle. Y ahí vendría siendo la baraja. Ahora le toca alzar. También hay distintos tipos de... En el juego se puede alzar de 3 formas. Por ahora la tengo así nomás. Entonces es el alza y ahora le toca repartir, que también hay distintas formas de repartir. Cuando él reparte, las cartas quedan en la mesa. Al triunfo, y bueno, acá el turno dice que es de usuario, o sea, de acá. Salgo con esa y bueno, ahí voy. En esa parte voy del proyecto. Así que, bueno, esa es la demostración del proyecto. Ustedes ven cómo funciona, es bastante rápido. Esto es todo código compartido. Ustedes todo lo tienen acá en UI. Y aquí ya es lo que son funciones composables, pero de Compose multiplataforma. Equivalente a Jetpack Compose, pero un poquito más atrás por el tema de que lo que sale en Jetpack Compose se demora un par de meses en adoptarse en JetBrains Compose. Y esa es mi presentación. No sé si hay preguntas, quisiera, estimado. Cuando se utiliza esto, por ejemplo, a nivel de cross, ¿se modifica solamente Kotlin a nivel de código o también hay que modificar Swift, por ejemplo, en caso de algún error? Acá es puro Kotlin. En Swift lo único que hice fue configurar Firebase, porque el Swift Package Manager está en un contexto de Xcode. Si yo no configuro en Xcode el Swift Package Manager para descargar las dependencias de Firebase oficiales, no funciona, se cae. Cuando tú le das play, al piso. Entonces hay que abrir Xcode, hay que configurar las dependencias, hay que descargarlas. Y cuando eso está ok, tú le puedes dar play y funciona. Tiene su letra chica. Por ejemplo, biometría, no me ha tocado ver biometría. Temas muy de la plataforma, pero ya he visto que hay bibliotecas que lo resuelven. O sea, también hay una comunidad que ya ha resuelto muchas cosas y ¿para qué vamos a reinventar la rueda? Si funciona, voy por esa solución. ¿Cómo manejar los permisos, disculpa, como en archivo común? No sé, tanto para Android y para iOS. Hasta acá no me ha tocado jugar con permisos porque todo lo que muestro es lectura a Firebase. Pero, por ejemplo, no sé, yo vengo como ocupado a Flutter y tengo que darle permisos, por ejemplo, de internet. ¿Ya? En este caso no. Si tú necesitas permisos, tienes que, en el caso de Android, el manifest, acá, recuerda que aquí está, sí, no, aquí creo que está más, pasa que está en la vista de producción, pero aquí, esto estaba aquí. De hecho, si ustedes se fijan, aquí están los permisos de internet, y en el caso de Xcode, a dárselo ahí igual. Si es que es necesario, si es en tiempo de ejecución, ya ahí tendrías que entrar a interactuar con Swift. Ya se puede. Yo todavía no llego a como a ese jefe le llamo yo, o como a ese mundo. Hay frameworks que te facilitan la interoperabilidad entre Kotlin y Swift o Objective-C. Yo sé que con Objective-C la interoperabilidad es más fluida que con Swift. Sé que eso está mejorando, pero también tiene sus cositas pequeñas ahí. El tema de los permisos, no me ha tocado trabajar con permisos transversales, así como manejarlos como común. Creería que se deberían solucionar por cliente. Porque, por ejemplo, desktop no necesita permisos. En web, por ejemplo. Por ejemplo, ese permiso que tú lo incorporaste o ya venía. No, esto yo los tuve que incorporar, sí. Esto yo lo agregué. Ya. Sí. Ya. Se hace por plataforma. Plataformas independientes entonces pueden, por ejemplo, no sé, si hay un código exclusivo como para Swift, ¿también le puedo colocar código nativo dentro a Compose o no?
Mira, lo que se puede hacer, yo sé que se puede compartir código para los dos lados, ¿ya? Tienes Kotlin Native por una parte y lo otro es ya Swift como tal, o Objective-C, ¿ya? Lo que yo recomendaría, que es lo que, bueno, estudiando y viendo a los que más saben de esto que también recomiendan, es generar un protocolo, una interfaz en Kotlin que se utilice y que eso después sea una concreción en Xcode con código de Swift. Ahí sería como, con eso podrías salir del apuro, pero igual habría que revisar el caso en particular. Estimado. ¿Llegaste a tocar algún código Swift en este ejemplo? Porque sabes que en el iOS app y tienes el content view.swift, pero sí. No sé si llegaste a tocar algo ahí o solamente con la parte de Kotlin y eso. Sí, mira, aquí qué es lo que tuve que hacer, esto tuve que agregarlo de Firebase, porque si no, no funciona Firebase. O sea, igual hay que meter manos, pero es muy poco. Igual hay errores, me pasó con un error en particular de un objeto, que era una instancia de Firestore. Firestore tiene un singleton, si ustedes utilizan, llama al getInstance. Entonces, como era un getInstance, yo lo ocupé en dos lugares distintos, directamente el firebase.getInstance, y cuando ocupé el segundo me tiró un error. Entonces ahí tuve que crear como una clase que envuelva este objeto para que si es que ya se llamó, se utilice esa referencia y no utilizar dos getInstance distintos. Me pasó el error solo en iOS, porque en Android funcionaba. Cosas como así, igual hay que probar, o sea, yo le doy play en Android, funciona, después le doy play en iOS, funciona, listo, así voy avanzando. ¿Y en el content view te generó un import también? Acá, claro, esto creo que es de A la izquierda puedes ver en el archivo. Está como 3. acá. Sí, pues ahí, veis que claro, en el enfoque minimalista eso se llama Shared, acá es Compose Up. Porque usaba el minimalista, pero no sé cómo era. Yo se lo recomiendo, la verdad, porque está bien bueno, funciona súper bien y qué fome tener que hacerlo en Android y en iOS, o sea, ya hiciste una vez la aplicación. Ahora, si quieren interfaces nativas con experiencia usuaria distinta, sí o sí se tiene que hacer. O sea, ahí ya se puede jugar con los enfoques igual. No sé, ¿sí? Una consulta donde dijiste que tenías muchos problemas con la parte web. ¿Qué pasa, por ejemplo, tu juego lo quieres hacer también para la parte web? ¿Qué tendrías que proceder a hacer? Porque entiendo que el código lo haces con la base de Jetpack Compose y no hay mayormente problema en eso, pero ¿cómo lo haces cuando quieres? Porque ahí me quedo en la duda. ¿Cómo resuelves el problema si un cliente te dice, ¿sabes qué? También quiero que lo hagas en web? Ya. Aparte de las otras plataformas que usas. Buenísima pregunta. Mira, lo primero es cuando yo tengo una aplicación cross-platform con Compose multiplatform, Gradle hace toda la magia. Bueno, desde Android Studio, Gradle siempre ha hecho toda la magia por detrás. Uno le da play, pero por detrás ejecuta tareas en Gradle. Entonces, acá nosotros configuramos los distintos ambientes. Si tú te fijas, acá dice Android Target y acá dice iOS. Entonces, para la parte de web se agrega la configuración acá, para la parte de desktop también se agrega la configuración acá. Y los problemas que puedes tener pueden ser, por ejemplo, el SDK que estoy usando. Yo estoy usando el SDK, se llama Kotlin SDK, que es de terceros. Entonces, si ese no se soporta para web, no podrías hacerlo. Ahora, si tú quieres darle enfoque a las 4 plataformas, la sugerencia es llamadas HTTP y utilizar Ktor, que es como un retrofit. Entonces, con eso solucionas y ahí ya te olvidas. Ahí podrías hacerlo, pero yo estaba tratando de hacer la POC sin tener que hacer un backend. Por eso usé Firebase. Por lo que entiendo ahí en el listado pusiste iOS X64, ¿es porque quieres incluir tanto los que son con M1, chip M1, 3 o también los Intel, los Mac? Sí, y el emulador tiene que ver también con el emulador que se está levantando, si es un emulador virtual, si es un dispositivo. Tiene que ver con la arquitectura, pero sí. Ahí solo una pequeña cosa. Sí. Me dijiste que sí o sí para hacer las partes con iOS tienes que tener un Mac, ¿verdad? Sí. No tienes que usar Xcode, ¿cierto? Solamente por duda, que no me quedó muy claro eso. Sí, pues sí, hay que abrir. Mira, tú acá, de hecho, El emulador necesita Xcode. Sí, no hay forma de hacerlo. Necesitas tener para
Firebase tuve que hacerlo con Xcode. Agregar la dependencia con Swift Package Manager, tuve que hacerlo en Xcode. Si no tengo Xcode, no tengo cómo hacerlo funcionar en iOS. De hecho, acá hay un atajo. Tú a esta carpeta le aprietas el botón derecho, Open, abrir en Xcode. Y ahí se abre Xcode. Te pregunté, pero ¿cuáles son los requisitos mínimos que tú recomiendas en tu Mac, por ejemplo, para hacer todo el tema de las simulaciones en las plataformas o plataformas? Porque me hablaste de que había requisitos, pero no mencionaste mucho así como RAM, no sé, Ya. algo así más específico. O sea, lo ideal sería un M1. O sea, yo lo probé esto en M1, este es un i9, pero un Intel, es más viejito. Y no sé, pues, en otro me demoraba 1 minuto, que me demoró 3. Ya le dais play, parece un avión, suena mucho, pero si tú tienes un Mac con no muy buenos recursos, quizás te vaya a demorar 5 o 15 minutos. Quizás lo mejor ahí probar es con un dispositivo real. O sea, como lo hacíamos al principio de los tiempos, que es directamente con un celular. Lo más barato ahora puede ser un Mac Mini o un MacBook Air M1. Cualquiera. Lo que pasa es que el M1 más barato tiene muy poquito disco duro y ya bajar Xcode, bajar el emulador y todo esto. Ah, pero no es un MacBook Air. Yo tengo un MacBook Air y anda, lo que pasa es que te limita mucho el espacio de la versión base. Por supuesto, está tanto para un M1 Pro. El M1 Pro es muy bueno. Si pueden, si se puede, vayan por ese. Sí. No creo que haya tanto, pero si me alcanza. Bueno, puedo dar así. Y no suena. Nada, no suena nada. ¿Y cuánto sale eso? ¿Ah? ¿Cuánto sale eso? Ahorita debe estar en oferta porque como ya salieron varias versiones. Ya como el MP. No sé si... El M1 Pro es muy súper bueno igual. De la que tiene el M2. ¿Más preguntas, estimado? En la última. A nivel de test unitario instrumentales, ¿ha salido algo? ¿O existe algo como para que se pueda utilizar? O sea, es que no entiendo cómo se utilizaría, por ejemplo, el tema de hacer un test unitario instrumental aquí. ¿Sería como lo mismo que hacerlo por ejemplo, solo Jetpack Compose con Android? Claro, ahí, a ver, lo que yo hago normalmente es, como te estás llevando toda la lógica a los casos de uso, probar un caso de uso es más sencillo unitariamente de ser testeado que una vista, ¿ya? No existen herramientas tan buenas como, no sé, Mock de Kotlin, que me encanta para hacer test unitarios, porque quedan súper elegantes y bien ordenados. Acá no existe. Entonces sí, igual hay como una parte que todavía no está soportada tanto como en Android o en iOS, ¿ya? Para ser súper honesto. Si tú te llevas la lógica a los casos de uso, puedes hacer test unitarios tranquilamente, puedes generar hasta, no sé, concreciones o cosas a nivel de test, pero yo siento que ahí estamos un poco al debe, o no he encontrado la biblioteca que me convenza como lo que es Mock de Kotlin, que para mí es la favorita. Así que sí, igual ahí tiene como que le falta un poco. O sea, en iOS está en beta, en web está en alfa, o sea, igual esto hoy día está sonando poquito, pero les aseguro que en un par de meses o años todos van a querer esto, porque realmente logras mucho con no tanto esfuerzo. Y eso a la larga hace que el software pueda ser más productivo. Para nosotros podemos hacer mucho más. Más si le enseñáis a una máquina virtual que haga todo. O sea, una inteligencia artificial. Con Gemini ahí, haceme... En la lista de plataformas también puedes añadir relojes, Mac desktop. Yo tengo trabajando hace como 5 meses que no toco ese código, pero haciendo una app de reloj Android, iOS y app celular Android y lo puedes utilizar. La verdad es que es súper flexible y a mí me sorprendió en lo que promete para servidor. O sea, imagínate, hoy día hay que crear las mismas clases en distintos stacks. Hoy día se puede llevar un código común para servidor, para backend, y reutilizarlo acá también, que tiene que ver con el negocio. Yo siento que ahí es donde está el fuerte de Kotlin, es multiplataforma fuerte y hay un equipo muy grande detrás de esto. Entonces, yo se lo recomiendo, hagan sus POC, jueguen con él y se van a llevar una grata sorpresa. Será la próxima charla. Estaría bueno. Ciro. Y iba a comentar que
te chocáis con algo. O sea, yo no he trabajado con teclados ni nada de eso, pero en un proyecto que estuve que era de Flutter, pasó una cosa que tenía. Los mapas que son con M, si la aplicación está publicada en el App Store, te sale para usarla como si fuera desktop. ¿Me entiendes? O sea, si publico una aplicación para el iPad y yo estoy de Mac con M, o profesor M, me sale como si fuera una aplicación para descargar, con Mac. Perfecto. Entonces, la aplicación estaba, ¿no? Y cuando la probaron, digo, esto es Mac, probémosla. No funcionaba. Y era porque, o mi teoría, al final no importaba si funcionaba en el Mac, así que tampoco detallamos por qué era. Pero claro, era porque el Mac parece que no viene configurado, no sé si es SQLite, no sé si usará iOS como base de datos, pero no venía con la base de datos. Ya. No, claro, la app se rompía constantemente. En cambio, el iPhone te lo funciona al tiro, en Android funcionaba, todo. Pero claro, entonces de repente hay esos temas, que claro, seguramente la librería que yo no hice la aplicación, que usó esta persona para manejar datos, para la base de datos de la multiplataforma, no era compatible con Mac, porque tampoco estaba pensada para eso, pero se dio ese escenario. Está disponible en el App Store del Mac y puedes descargarla con ello, usarla y decir, oye, ¿qué onda? Esto no funciona, ¿cachai? Pasa, errores en tiempo de ejecución, o sea, ni siquiera en compilación. Tú lo probaste, partió la aplicación y cuando intenta leer una clase, class not found, de una, no sé, de un driver, lo vi así. De hecho, por eso soy mesurado y fui por Android y iOS solamente y no quise incluir desktop porque para mí, cualquier aplicación productiva tiene que tener un sistema de seguridad que detecte si el dispositivo está ruteado para ejecutarse en un contexto seguro. O sea, si mi dispositivo está ruteado y yo dejo que la aplicación se ejecute, me pueden hacer ver las entrañas de la aplicación. Entonces, intento agregar capas de seguridad a las aplicaciones que desarrollo. Y en desktop ya eso escapa de ese caso de uso. O sea, Android, iOS, desktop, web, son como, no sé, para mí serían como otro tipo de aplicaciones. Trataría de tener como especial cuidado con eso. Los mismos Flutter funcionan bien tanto para Android como para iOS, pero si ya se lo ponemos como texto o web, ya no sé, mejor cámbiate a un framework como React, o sea, Angular o React, preferible eso que realmente no da para todo hoy en día. Las mismas librerías, por ejemplo, funcionan bien para Android, iOS, desktop, no, ya se cae, ¿no? Claro. Entonces, igual trato como punto de como pusiste en tu... Te escuché Maui decir hace un ratito, como no, Chamari. Porque teníamos que echar Maui a modo de local, funcionaba impecable, pero al momento de implementarlo fue un caos. Ya. Yo les recomiendo que entren, hagan su POC, jueguen con esto y se van a llevar una grata sorpresa. Y bueno, no sé si hay más dudas, creo que estamos en la hora. Eso, esa está mi presentación, espero les haya gustado.